Las normas son esas reglas de juego que salieron del consenso de un montón de profesionales que con base en su experiencia sentaron un precedente de cómo deberíamos hacer las cosas. Sin embargo, las normas a veces se malinterpretan como unas metas imposibles de cumplir y por otra parte se ven como unos estándares altísimos que nos ponen en condiciones verdaderamente incómodas. Para hablar de qué persiguen las normas, en este episodio de Energía que Cura tenemos un invitado estelar, un invitado de lujo, el arquitecto Rodrigo Vélez. Un arquitecto que tuve el placer de conocer hace algunos meses a propósito de nuestro interés mutuo de la formación en materia de infraestructura hospitalaria, que es algo que a él definitivamente le apasiona y que viene siendo el resultado de 22 años de experiencia al frente de la infraestructura hospitalaria en Colombia. Hoy en día es el subdirector encargado de infraestructura del Ministerio de Salud y Protección Social. Y la verdad es que con Rodrigo estamos muy interesados en aclarar algunos temas normativos, sobre todo para aquellos que piensan que las normas simplemente son ganas de molestar. Así que si quieres saber qué persiguen las normas y por qué es bueno que las cumplamos para tu beneficio como paciente, no te pierdas este episodio de Energía que Cura que comienza ya. Rodrigo, bienvenido a Energía que Cura. Qué enorme gusto y placer tenerte aquí. Eli, lo mismo, es un placer para mí poder acompañarlos en este episodio de Energía que Cura. Sí, Rodrigo, porque es que, mira, a mí yo creo que una de las relaciones en el sector hospitalario en Colombia que más me ha enriquecido a mí de esa intención que hay detrás de la redacción de cualquier norma, yo creo que ha sido contigo. Así que en verdad me ha servido esos espacios académicos en los que tú siempre estás presto a colaborar para estar más clara de cuáles son las reglas de juego en el sector hospitalario y de verdad que es un gusto que puedas dedicarnos estos minutos para aclarar un montón de dudas que tenemos por ahí. Bueno, Eli, pues siempre estamos prestos. El marco normativo pues trae unas bondades que ahorita vamos a ver cuáles son y lógicamente es un equipo que desde el ministerio se preocupa por todo este proceso de calidad en los servicios de salud. No, es que, mira, yo a veces me pongo de los dos lados, ¿no? Me pongo del lado del usuario, en el que, pues, yo siempre digo que todos somos pacientes, porque pues nadie está exento de necesitar de una infraestructura hospitalaria al momento de tener un tal o cual padecimiento. Y por otra parte, también está uno del lado del prestador de servicio de salud, que de alguna manera a veces siente que va como remando contracorriente y que a veces no encuentra justificación en las cosas normativas que se le piden de cara precisamente a dar una mejor atención en calidad en salud al paciente. Rodrigo, ¿cómo crees tú que podemos acortar esa brecha entre lo que pedimos los usuarios y y la resistencia o las dificultades que tiene el prestador de servicio de salud? Bueno, Eli, no, primero hay que aclarar que las normas no son el coco, las normas tienen un propósito y es garantizar la seguridad al paciente. Lógicamente, seguridad a la edificación, seguridad a la prestación de servicios. También nosotros desde el ministerio, el equipo técnico, la mayoría hemos tenido la experiencia de estar en todos los sitios del sistema. Yo he sido paciente, pero también he trabajado con EPS, coordiné las clínicas del Seguro Social en el tema de infraestructura. Me ha tocado habilitar clínicas y ahora que estoy en este proceso normativo y de implementación de elementos técnicos para garantizar esas condiciones que el sistema nos pide, pues vemos que es interesante poderle explicar a la comunidad y al público en general que las normas que se hacen son normas que parten de las necesidades y del mismo sector. Esto no nace de un piso 11 o del piso 18 del Ministerio de Salud, sino nace de la necesidad que se ve de garantizar la seguridad. Hay tres elementos básicos que manejamos en el marco normativo, que son básicamente las políticas que se manejan internacionalmente en el marco del hospital seguro. Es que nuestras normas deben velar por garantizar la protección a la vida,
protección a la función y protección a la inversión, teniendo conciencia de que la inversión en salud es muy alta, sobre todo en la mediana y alta complejidad, y que esos elementos también debemos protegerlos, debemos proteger el patrimonio de los prestadores y también, lógicamente, garantizar esas condiciones mínimas de seguridad que debe garantizarse al paciente. Sí, es que básicamente parte del entendimiento, ¿no? Cómo se entiende el tema y cómo de alguna manera, pues, hay cosas, digamos que hay reglas del juego que a veces uno no está muy contenta con ellas, pero que forman parte de algo necesario. Ahora, lo que sí dices tú, pues que no es del piso 11, no es del piso 18, hay algo que a mí siempre me ha gustado de las normas. Yo soy pro norma y súper fanática de leer normas porque las normas parten del consenso que está basado en la experiencia, ¿sí? Entonces, a mí me encanta la idea de imaginarme un grupo de personas discutiendo esas experiencias que vivimos todos en la infraestructura hospitalaria y tratando, digamos, de ponerle un criterio basado en eso que tú dices, en la seguridad de la inversión y en la funcionalidad. Me parece fantástico. Ahora, ¿cómo es ese hospital seguro soñado de esas mesas de trabajo en el marco de los requisitos normativos para Colombia? Bueno, partimos de que la elaboración del marco normativo y técnico en salud tiene un proceso que es un proceso lento digamos, complejo. No se hacen solo desde el ministerio. Nosotros tenemos que trabajar desde la experiencia, desde la evidencia de qué es lo que ha funcionado, de qué es lo que se requiere y lógicamente sentarnos con los actores del sistema. Nosotros tenemos mesas de trabajo con las sociedades científicas, con las IPS, con equipos técnicos, con especialistas de cada uno de los sectores para garantizar que esa norma realmente responda a esas necesidades que tiene el país frente a garantizar por lo menos tres de las condiciones básicas del sistema obligatorio de garantía de calidad, que son la seguridad, la oportunidad, la pertinencia y la accesibilidad. Entonces, cuando nosotros nos sentamos a trabajar, pues es un proceso integral como te decía, con los actores del sector, en los cuales cada uno va poniendo y aportando su granito de arena hasta sacar un documento que sufre unas evaluaciones al interior del ministerio, se saca a consulta pública, se hacen los respectivos ajustes, pasa por manos del viceministro, del equipo del viceministro, pasa por las áreas jurídicas, porque no creas, siendo condiciones mínimas, cualquier elemento que se ponga en una norma genera un impacto grande. Ha sido muy digamos, complejo, sobre todo el tema eléctrico, que es un tema que no es fácil en infraestructura, tiene unos costos altos, pero sobre todo que hemos tratado de no traer normas adicionales, sino manejar las que ya tenemos dentro de los grupos especializados. Es por eso que el tema del retiempo se ha manejado básicamente con el Ministerio de Minas y Energía, con quienes se concilió cómo iba a ser esa política del sector frente al tema eléctrico. Y se manejan las mismas condicionantes del RETIE establecidos ya por las resoluciones del RETIE que tú muy bien conoces, y en las cuales simplemente lo que hacemos nosotros como sector salud es adoptar esas políticas que garantizan la seguridad en la edificación y en la prestación de servicio y la seguridad del paciente que tienen otros sectores. Y date cuenta que el sector salud, el sector eléctrico, si algo propende es por la seguridad del ser humano, por la seguridad de los animales y por la seguridad de las edificaciones. Entonces, básicamente lo que hacemos nosotros es traer esos elementos a nuestro marco normativo sin condiciones adicionales, porque si nos cambia la norma en el sector eléctrico, pues automáticamente nos cambia la norma en el sector salud y empiezan a ser consecuentes y congruentes los dos marcos normativos. Es por eso que estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Minas y Energía para garantizar que esas condiciones que pedimos nosotros sean ajustadas a los requerimientos del sector, garantizando, como te decía, la seguridad de la edificación y la seguridad del paciente. Es que yo creo que en algún momento yo
a mí me preguntaban como que, venga, es que el RETI es nuevo, es que el RETI es nuevo. Y el RETI tiene 16 años a la fecha a la que estamos hablando. Y de alguna manera siempre se había escapado un poquito. Ahora, lo que sí es verdad, y yo aplaudo un montón el trabajo que hacen ustedes como una mesa, porque es que si algo hablamos mucho en Energía que Cura, es de que pues todos los que participamos en la infraestructura hospitalaria somos un comité interdisciplinario. Eso no es de una sola persona que toma una decisión en un sistema tan complejo como el hospitalario. Y a mí me parece que es una cosa muy sensata, pues apoyarse en esquemas normativos, de cada especialidad, me hago entender, para que sea más sencillo actualizarlo, para que evidentemente haya más ojos dentro del mismo problema, viendo el mismo problema y buscando solucionarlo. Y a mí me parece que es totalmente válido. Ahora, Rodrigo, yo sí tengo una pregunta. Esos sistemas normativos, por ejemplo, las resoluciones de habilitación, en este caso que estamos hablando de la 3100, son sistemas normativos full complejos, donde, como tú bien dices, una línea que se le agrega y tiene unas implicaciones enormes en las cosas que hay que cumplir. ¿Cómo consideras tú que debe ser la receta de esas IPS que deben cumplir la norma y que tienen toda la intención de cumplir sin morir en el intento entre tanta complejidad? No, y créeme que eso no es fácil, pero es por las mismas situaciones del sector salud y las mismas condicionantes sociales y económicas del país que a veces son las que generan como esa mayor barrera para garantizar esas condiciones normativas. Es muy sencillo en la medida en que las normas de habilitación son condiciones mínimas. Y el estándar de infraestructura es uno de los 7 estándares que tiene el sistema de salud, el sistema obligatorio de garantía de calidad dentro del componente de habilitación. Habilitación es lo mínimo de lo mínimo para que tú puedas prestar servicios de salud. ¿Qué pasa? Que la gente se le olvida que la edificación tiene unas condiciones técnicas que se deben cumplir para garantizar su seguridad. Y esas condiciones no las estamos inventando. Es que tú sabes que las licencias de construcción, cuando hablamos desde las licencias de construcción, que vienen desde principios y mediados del siglo pasado, se pedía, lo que pasa es que no estábamos acostumbrados, no había una cultura de la construcción técnica. Entonces, ¿eso qué generaba? La informalidad. Entonces, la construcción sin ningún rigor técnico, y eso también empezó a generar lo que se llamaban las clínicas de garaje. Y fue un fenómeno que estamos viendo que desde el 96 el Ministerio de Salud, cuando saca la resolución 4445, quiere abordar para darle unos reglamentos mínimos de tal manera que las edificaciones sean seguras. Eso las edificaciones en general, pero cuando vamos a las de salud, pues con mayor razón por las connotaciones que tenemos. Entonces, esos elementos que se le olvidan muchas veces, como a veces tenemos componentes históricos que pretendemos traernos del pasado, ¿sí? A veces entramos en unos eclecticismos de tal manera que, como construí mi casa y fue una IPS o fue un laboratorio, pues así tiene que seguir. ¿Y por qué me van a pedir una norma? Resulta que en el momento que haya un sismo, que haya una corriente débil, que haya un cortocircuito, con los elementos que manejamos en salud, pues somos muy vulnerables a generar explosiones, incendios, conflagraciones, derrumbes, que es lo que nosotros no entendemos. Mira, el caso más típico es el de las casas que vuelven IPS. Sí. Pero si es que esa casa ha funcionado mucho tiempo ahí, fue una IPS y fue una IPS del Seguro Social, le dicen a uno, yo trabajé en el Seguro Social 22 años, y resulta que sí, pero es una casa que tiene unas condiciones que en cualquier momento fallan. Entonces, ¿qué debemos? Adelantarnos. Entonces, cuando estábamos estructurando, porque a mí me tocó ese proceso en el 2010, estructurando las normas del sistema obligatorio de garantía de calidad, dijimos, vamos a hacer un alto, esperen un momentico porque estamos normando las condiciones para la prestación de servicios. Claro, qué dimensiones tiene el consultorio, qué consultorios debe tener, qué ambiente. Pero ojo que tenemos que tener en cuenta unos elementos de otros sectores que tenemos que traer, porque impactan directamente en lo que me exige el sistema obligatorio de garantía de calidad, que es en la seguridad. El sistema obligatorio tiene básicamente 5 componentes, 5 características, que son accesibilidad, seguridad, oportunidad, pertinencia y continuidad.
donde la infraestructura por lo menos debe garantizar tres de esas características que deben ser seguridad, accesibilidad y oportunidad. Entonces, cualquier elemento que en determinado momento vulnere alguna de esas tres, automáticamente tengo yo que traerlo para garantizarlo dentro de la prestación de servicios. Caso, un caso, digamos, que general que vemos es de la accesibilidad. La gente no está, digamos, no tiene la cultura de la accesibilidad en el país. Se ha tratado de meter desde el 88, desde el 87, y ha ido evolucionando, pero la accesibilidad es algo que no nos inventamos, como les decíamos cuando hablamos a veces o hacemos las capacitaciones a las direcciones territoriales de salud, es que el tema de la accesibilidad en salud no es un tema que nos estemos inventando, es que ya no lo traemos porque además hay leyes al respecto y hay una política del país. Lo mismo pasa con el tema eléctrico. Entonces en el 2010 dijimos, espera un momentico, tenemos que traer esas normas para que automáticamente se actualicen y me garanticen la seguridad de la edificación. Entonces fue cuando acogimos la licencia de construcción que se pedía desde la resolución 4445, la volvimos a traer para decirle, mire, si usted quiere prestar servicios de salud, construya con unas condiciones técnicas. El RETIE que está desde el 95, no nos lo estamos inventando ahora. Pero es más, las aseguradoras, cuando hay eventos adversos o cuando hay siniestros en las instituciones, pues son muy renuentes a pagar seguros en instituciones que no tengan condiciones técnicas. Claro. Y eso sube las pólizas. Entonces muchas veces lo vemos desde el costo inicial de lo que es la inversión de esas instalaciones, pero no vemos la potencialidad y la ventaja y las bondades que tiene, primero, de preservar la vida, segundo, la función que esa edificación pueda, no se le corten los servicios al paciente, y tercero, su inversión, porque es una inversión que han hecho los prestadores para garantizar unas condiciones de prestación de servicios y poder generar también un negocio dentro de su prestación. Entonces, date cuenta que si nosotros vemos, muchas veces el que se queja es el que no quiere hacer bien las cosas, o bien sea por situación económica o porque definitivamente dice que no vale la pena con esas tarifas y con todas esas exigencias. Son exigencias que no solo las tenemos en el sector salud. El sector vivienda, tú no puedes construir sin licencia de construcción. Eso es mínimo. El sector minero, Sí, es el que sector sorprendentemente de alimentos, el sector salud ha ¿no? Y ido, date cuenta que, pero es duro quizás por las situaciones económicas, pero todos los sectores vivimos las mismas situaciones. Date cuenta ahorita en la pandemia, muchas de los problemas que tuvimos para expandir la capacidad instalada era que no teníamos capacidades eléctricas o instalaciones deficientes para podernos conectar. Y mira que se hizo un ejercicio bien interesante que fue generar un marco normativo de excepción mucho más flexible. Date cuenta que no pedíamos RETIE, pedíamos condiciones mínimas, por ejemplo, para expandir las unidades de cuidados intensivos, porque si pedimos RETIE y certificación, pues no las expandimos y necesitábamos en el término de 2 y 3 meses tener esas unidades a full como las tenemos hoy. Pero, ¿cuál fue nuestro primer problema? Hombre, que las instalaciones existentes nos daban la capacidad, que eran deficientes técnicamente. Entonces, eso nos generó unos, digamos, unos bloqueos y nos tocó tener otros sistemas alternativos y buscar otras alternativas. Sin embargo, date cuenta que como eso nosotros lo venimos implementando de manera obligatoria desde el 2010, pues no fue tan traumático en la medida en que pudimos darle respuesta a esas necesidades de expansión y de ampliación, porque digamos que ya teníamos instalaciones eléctricas que de alguna u otra manera se le ha exigido a los prestadores que cumplan. Entonces, yo creo que nos ha generado mucho más bondades, no es complejo, son normas quizás las básicas para tener esas condiciones de seguridad, y ya que si el prestador quiere tener condiciones adicionales, por ejemplo, en el tema eléctrico, de mayor redundancia, de redes diferentes, de bienvenido, cualquier elemento adicional que se le coloque, bienvenido dentro de las condiciones técnicas que estamos nosotros normando, porque la norma, como te explicaba en algún momento, es lo mínimo de lo mínimo que se debe pedir para garantizar esa seguridad. es que ahorita que tocas el tema de la pandemia, a principios, ¿no?
de que en cuarentena a las personas, me imagino yo, ganando algo de tiempo para tomar decisiones concretas de cara a lo que se venía. Al interno del equipo nosotros nos sentamos y dijimos, nosotros sabemos cómo está el sistema de salud, sabemos cómo está, en la parte eléctrica al menos. Tenemos que crecer. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo apoyamos a las instituciones a tomar mejores decisiones? Y algo de lo que nos costaba un montón es que nos sentamos tres ingenieros en una mesa, Rodrigo. Esa historia es buenísima porque nos sentamos tres ingenieros y yo le decía, no, pero es que tienes que, o sea, se supone que debes tener esto y esto y esto, porque que hagan esto. Y entonces dijimos, no, pero es que se supone, está partiendo de que se cumple con unas cosas que no estamos seguros de que se cumplan. Ok, es verdad. Desechemos esta teoría. ¿Y ahora qué hacemos? No, tomemos este plan. Que hagan esto y esto y esto. Y dijimos, no, pero es que estamos partiendo de unos supuestos en los que la persona sabe que tiene planos eléctricos, que está actualizado. No, pero es que eso no va a ser verdad. No, entonces desechemos esto. Al final nosotros también conscientes de estos periodos, ¿no? De este periodo, imagínate, estamos hablando de que una norma del 2005 se empieza a tomar verdaderamente en cuenta en el 2010. Todavía en el 2021 hay gente que la considera nueva y que no tiene ni idea y que de alguna manera todavía genera esos imprevistos. Ahora, sí, sí tengo que aceptar y tengo que reconocer que yo vengo viviendo el RETIE para salud, digamos que a pecho desde el 2015, 2014. Y la evolución que ha tenido la infraestructura, o por lo menos la cultura de entender que hay que tener alguna rigurosidad técnica al momento de construir instalaciones, está allí. Ya cada vez yo considero que serán menos las Sí, personas que pasan por encima de eso. Y eso verdaderamente es algo que yo admiro del trabajo de ustedes y lo admiro de Colombia en general porque a mí me parece que un país en vía de desarrollo es un país que crece a nivel institucional y es notorio en el caso puntual de lo que nosotros vivimos de que ese crecimiento está allí y que de alguna manera todos nos estamos apegando a los beneficios que trae el hecho de que haya un sistema normativo y unas comisiones técnicas encargadas de que eso se hacía. Así que yo, Rodrigo, estoy totalmente de acuerdo contigo en ese tema y me parece que el camino va, el rumbo va para allá. sí, es chistoso date cuenta que mantener eso no ha sido fácil. Nos ha tocado al área técnica del ministerio eh, también entrar en conflicto muchas veces porque nosotros decimos, mire, si quitamos eso, o sea, quítalo. Alguien decía, pero si eso es de otro sector, no lo vigilemos por acá. Y espera un segundito, es que usted tiene unas condicionantes del sistema que dentro de esas es la seguridad y la seguridad es integral. Entonces, si bien lo verifica, si yo le dejo al prestador en estos momentos que no cumpla RETIE desde salud, pero que lo cumpla por el Ministerio de Minas, pues se va a complejizar y no van a tomar la conciencia. Sin embargo, como te digo, el país mal que bien ha mejorado sus condiciones desde la perspectiva de que el sistema obligatorio le dio una dimensión de calidad a la prestación de servicios de salud. Y esa calidad ha arrastrado todos esos elementos y ese ha sido el caballito de batalla, con todos los problemas que podemos tener, que se pueden presentar. Pero mira que algo que nos ha permitido soportar la pandemia y nosotros haciendo un análisis de manera medianamente bien y aceptable es que nuestras infraestructuras, por lo menos desde el 2010, le veníamos exigiendo sismo resistencia, RTM, el reforzamiento estructural, los sistemas de prevención y control de incendios. Ahorita se le metió el certificado de seguridad. Ahorita quedaron 7 elementos básicos dentro de los cuales logramos mantener el RETIE como uno de los elementos bandera de la seguridad, porque tú sabes que mal que bien los ambientes arquitectónicamente los tenemos constituidos muy bonitos, pero si la parte eléctrica no funciona, la tecnología se cae, los sistemas no funcionan, corre riesgo el paciente. Y algo que es bueno recordarle a los prestadores es que la norma tampoco es que nace del 2005. El RETIE nace en el 2005 como reglamento, pero retrotrae unas normas anteriores desde el 98, o sea que desde el 98 casi todas las instalaciones eléctricas debieran cumplir con esas mismas condiciones que simplemente le han cambiado una que otra cosita.
Hay algún tema que hubo en la modificación del 2013, que es un tema con los cables libres de aluros, con los conectores libres de aluros, pero realmente no tiene una modificación sustancial, y tú me corriges que tú eres la experta, No, si hay gracias. alguna modificación sustancial en lo que es la NTC 2050 del 98 y lo que tenemos hoy en día como requerimiento. Entonces, No, entonces date cuenta que más bien desde no. el 98, si yo como prestador, ¿cómo? No, que es tal cual es, o Sí, sea, y si yo como prestador, sí, y si el prestador eh, se va a meter a prestar servicios de salud, va a abrir una IPS, pues por lo menos cumple una norma que desde el 98 está, claro, teniendo en cuenta con lo que los costos no son a veces muy favorables en la implementación de esos elementos, sobre todo cuando las edificaciones ya están construidas. Pero mira que en el tema eléctrico es algo que, si bien la norma de habilitación no tiene plazos como tal o planes de cumplimiento en el tema eléctrico, logramos dejar que se generaran para edificaciones anteriores del 2005 con una certificación de un ingeniero eléctrico que diga que la instalación es segura y con un plan de ajuste al retien, digamos, ese plan de cumplimiento. Entonces, hay un plazo muy amplio que se logró dejar desde el marco normativo que la habilitación no lo permitía, porque como tal la habilitación no tiene planes de cumplimientos, porque es una foto específica de la institución en el momento en que se hace la visita. Sin embargo, en la parte eléctrica, por las implicaciones que tenía, pues no podíamos cerrar las instituciones si no cumplían RETIE. Por lo menos certifíqueme que es segura, bajo su responsabilidad, determine esa seguridad y bajo su responsabilidad pida un plazo, le establecemos un periodo que usted me diga en un año actualizo esto, en 2 años esto y en 3 o 4 años, que es el periodo de marco de volver a renovar el RETIE, debe tener la edificación totalmente actualizada. Ese plazo se logró y eso es una de las bondades. No les estamos cerrando las instituciones porque no cumplen. Que si tú vas a la práctica, imagínate una institución que tenga riesgo eléctrico, ¿tú qué harías? no, cerrar. ¿La cierras o no la cierras? Sí, sí, la cierro. El riesgo es complicado. Imagínate nosotros en esta pandemia con un ventilador, ¿sí? Sin soporte, sin planta de emergencia, sin las UPS, sin esas condiciones que me exige el retiro eléctrico de redundancia para poder satisfacer las necesidades técnicas para la atención del paciente. Entonces muchas veces no se ve eso, sino se piensa en que pobrecito, es que el prestador, es que nos estamos atacando. No, por el contrario, todo esto se llegó a la conclusión de un trabajo mancomunado. Ministerio, los gremios, sociedades científicas y los prestadores. Es necesario. A mí a veces me preguntan, con esto eres muy dura con los criterios. A mí me lo dicen. Mira, es que tú eres muy dura con los criterios. Ingeniera, por ejemplo. Ingeniera, es que usted, ¿qué opina de una unidad de hemodiálisis? ¿Eso se puede pasar como un uso comercial? Y yo digo, no. ¿Por qué? No, ingeniera, pero es que si ese espacio nada más tiene el equipo conectado a una toma, yo le digo, sí, eso es verdad. Pero en un espacio comercial tú no puedes garantizar dos cosas. La primera es que ese toma corriente tenga respaldo energético para una palabra que dijiste que es clave, continuidad. Sin continuidad estamos perdidos. Entonces, no tienes criterios de base para garantizar continuidad en esa toma. Y por una parte tienes una sola toma, o sea que si de alguna manera eso falla, la persona que está recibiendo la hemodiálisis va a quedar a mitad de procedimiento. Y esas son condiciones que no se cumplen en el sector comercial y que se deben cumplir en hospitalario para brindarle calidad en la atención en salud a ese paciente que no debe estar, como decimos los venezolanos, que no debe estar pasándola, gozando un pullero, pasándola bien durante su sesión de hemodiálisis. Entonces, esas son cosas que a mí me dicen, ¿por qué eres tan ruda? Bueno, porque cuando uno se pone del lado del paciente, tú no quieres que tu mamá pare su hemodiálisis a mitad de camino.
no hay un precio para la vida de esa persona y esas son cosas que nosotros tenemos que ver desde la infraestructura. Yo personalmente pienso que vamos por buen camino, que hay que tener mucha paciencia y que al mismo tiempo tenemos que seguir en ese camino que tú muy bien emprendes de la educación del sector para que haya, para elevar las conciencias y tomar mejores decisiones de inversión. Porque a veces no se trata de que no quieren invertir el dinero, sino que desafortunadamente todavía hay inversiones mal ejecutadas que terminan costando el doble o el triple de lo que pudo haber costado en un principio. Entonces yo creo que todos tenemos que partir de ahí y de verdad, Rodrigo, te agradezco todo lo que has hecho porque al final, detrás de cada paciente satisfecho que se devuelve a su casa, detrás de cada mamá que vuelve con su hijo o Claro. de cada hijo que vuelve con su mamá, está el trabajo de todos los profesionales que están velando porque ese edificio logre llevarlos a casa. Así que gracias por aportar toda tu energía que cura. Bueno, Eli, pues me pareció muy rico este espacio de tomarnos un café hablando un poquito de energía que cura, de poderles mostrar un poquito la faceta no tan rígida de lo que es el marco normativo. Lógicamente eso tiene una cantidad de elementos, pero que lógicamente hemos querido, a partir de toda esta dinámica que ha traído la pandemia en infraestructura en salud, empezar a generar esa conciencia desde lo técnico. Entonces estamos generando seminarios, estamos generando diplomados, estamos generando sesiones, grupos de técnicos, de amigos que estamos propendiendo porque la cultura de la infraestructura en salud se expanda a nivel nacional, partiendo desde la base, desde el Ministerio de Salud como ente rector. Queremos que se dinamice la infraestructura para garantizar básicamente esas condiciones técnicas y seguras de los sistemas. Y lógicamente lo que tú dices, un paciente confortable que se vaya con una sonrisa, con su salud recuperado, pues eso no tiene precio y eso yo pienso que paga cualquier inversión que hagamos adicional para tener unas instalaciones seguras y con el cumplimiento de todo el marco normativo. Que así sea por todos esos pacientes. De verdad, Rodrigo, gracias por haber estado aquí. Eli, un abrazo y muchas gracias por tu invitación. Nos vemos muy pronto, estoy segura que sí. Definitivamente las normas no son ganas de molestar y más bien tenemos que dar gracias a Dios de que estamos en una institucionalización de las normas que nos permiten como pacientes garantizar una garantía de que el prestador de los servicios de salud que nos brinda un servicio está cumpliendo con una rigurosidad técnica que va de la mano de muchísimos criterios. La seguridad, la continuidad, la oportunidad en la atención y un montón de criterios que Rodrigo nos dejó muy claros en esta exposición desde su postura como persona que forma parte de ese comité que redacta las normas buscando que tú como paciente realmente puedas tener la seguridad de que desde la infraestructura se está haciendo todo lo necesario para que vuelvas a casa con tus familiares en el caso de que te toque ir a una institución de salud. De verdad, gracias Rodrigo, no solamente por estos minutos, sino por ese empuje y esa pasión que le imprimes desde tu posición a ese papel normativo que está basado en una experiencia grandísima y que estás muy interesado en fomentar desde el punto de vista educativo, porque necesitamos prepararnos como equipo, como gremio multidisciplinar, a mejorar la infraestructura a un punto donde el médico solo se preocupe por atender al paciente. Si te gustó este episodio y tienes alguna duda o algún comentario, escríbelo aquí abajo en los comentarios, que estoy segura que Rodrigo estará encantado de responderte. Y si por el contrario nos estás escuchando por algún canal de podcast, escríbenos en el correo en la descripción, que igualmente estaremos encantados de darte respuesta. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Energía que Cura. Yo soy Eli Cones y no olvides suscribirte en el canal y darle a la campanita si quieres saber más de todo lo que estaremos hablando por acá en el pro de conseguir ese hospital seguro que todos merecemos como pacientes. Así que nos vemos en el próximo episodio y no te pierdas, no te desconectes.